Hola, habla Pablo Wright del Instituto Bíblico Evangélico Mendoza. Como ya hemos visto en los videos anteriores, el abuso espiritual es funesto, con resultados desastrosos, no solamente para los individuos involucrados, sino especialmente para la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Deseamos brindar una respuesta que es primeramente bíblica, pero que a la vez responde al dolor y el daño hecho a las personas, apuntándoles a la salud emocional y espiritual. ¿Cómo respondemos al abuso espiritual? Primero, vamos a hablar de la confrontación y cambio. Como primer paso, queremos enfatizar que hay que asesorarse de los hechos. Nuestro Señor Jesús, incluso hablando en un contexto de corrección de Mateo 18, dijo que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Necesitamos tener cuidado en ser rápido, en rotular, condenar, criticar. Vamos a darnos cuenta que hay gradaciones en cuanto al abuso y maltrato. Puede ser simplemente ocasional, un error de juicio provocado por la inmadurez de parte del liderazgo, o por otra parte puede ser una actitud maliciosa con claras intenciones de manipular a la gente. Repasemos la característica de abuso que ya hemos visto. Puede haber uso de la posición o autoridad para controlar o manipular a las personas. Se suele utilizar el miedo o vergüenza en forma coercitiva. Puede ser que la víctima cuestione su propia percepción de la realidad o de su relación con Dios. También se crea una dependencia en el líder, sin permitir pensamiento independiente, crítica ni diferencia en la más mínima opinión. Hay una preocupación con lo externo, haciendo énfasis en reglas, en legalismo religioso, reglas tácitas, provocando por lo tanto un desequilibrio doctrinal. Existe la pretensión de ser los únicos fieles al Señor. Nosotros somos la última bastión de la sana doctrina, se puede escribir. Puede haber una paranoia de ser perseguido en el caso de ser confrontado o criticado. Pero lamentablemente puede haber otros abusos ocultos o pecados acompañando el abuso espiritual. Puede haber inmoralidad, malversación de fondos, abusos emocionales, entre esos. Por lo tanto, es sumamente necesario prepararse espiritualmente. Prioricemos la oración y para que la persona esté bien preparado, no solamente con los hechos, sino también en los ánimos para poder realizar la conversación con la persona abusadora. En Gálatas 6:1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De este pasaje queremos destacar algunos conceptos claves. Para poder hablar con una persona en cuanto a un pecado, una corrección o en este caso un abuso, es necesario que la persona que haga la conversación haga una autocrítica, sabiendo, como dice aquí, que somos igualmente capaces de caer en la misma trampa. Requiere que uno cuide la actitud, especialmente el tono de voz cuando está hablando. Y también tengamos en cuenta que no queremos condenar a la otra persona, sino más bien restaurar a la persona a la salud emocional, espiritual y ayudar a la persona a reinsertarse en el cuerpo de Cristo
actuando de una manera correcta. Otro pasaje que también tiene que ver con la conversación se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 26, donde dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. De este pasaje, que es bastante importante, hablando no solamente de nuestro accionar, sino también de nuestro carácter como personas salvas que tenemos interés en la salud espiritual de la iglesia, requiere también autodominio y la demostración de la humildad. Eso quizás no es fácil, especialmente para los que llevan poco tiempo en el camino del Señor. No es fácil para ninguno, pero necesitamos especialmente en estas situaciones mostrar el autodominio. Es necesario también reconocer que estamos enfrentando una fortaleza espiritual, una fortaleza en la vida de la otra persona. Queremos animarlo a arrepentirse y necesitamos tener en cuenta que probablemente el mismo Satanás está atándolo, limitándolo, frenándolo, aunque no se dé cuenta, aunque sea un siervo de Dios. El enemigo tiene un dominio en su vida provocando la actuación abusiva. Es difícil confrontar a una persona abusadora porque muchas veces se cree tener autoridad y autoridad espiritual para hacer lo que hace y difícilmente acepta la corrección. No obstante, es necesario indicar a la persona que está dañando al cuerpo de Cristo y dañando a la persona incluso que está confrontándole. Ahora, tengamos en cuenta también lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y recaudador de impuestos. Hay tres etapas claramente marcadas en este pasaje. Primero, hay que hablar con la otra persona a solas. Hay que hablar uno a uno para poder indicarle. Si no responde positivamente, la segunda etapa es ir con 2 o 3 testigos para que no solamente sean testigos, y quizás hace falta un apoyo para poder encaminar la conversación. Y si ahí no responde positivamente, hay que ejercer lo que comúnmente se llama la disciplina de la iglesia y que la iglesia en plena rechace la actuación de este hermano y quizás apartándolo de su cargo. Ahora, eso es un proceso sumamente penoso y Pablo habla de ese mismo proceso en 1 Timoteo, pero ya llegamos a eso. Sin duda, al llegar a la segunda etapa de lo que Jesús mencionó en Mateo capítulo 18, ya entramos en lo que Juan mencionó en 3 Juan, versículos 9 y 10. Hay que hacer partícipes las autoridades de la iglesia. Juan dijo: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré atención a las obras que hacen, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto,
Él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. El apóstol Juan aquí indica que la intervención de la iglesia es necesaria, si no, el cáncer abusivo va a continuar deformando a la iglesia, contagiando también a otros. Ya Juan tenía testigos de la actuación de Diótrefes. Tenía testigo en Gallo, a quien había escrito esta pequeña carta, y también los misioneros mencionados en versículos 5 al 7. Ahora, teniendo esto, él iba con la autoridad de la iglesia a corregir a Diótrefes y sin duda esperaba oposición, una oposición fuerte a lo mejor. Ahora sí, llegamos a 1 Timoteo capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice: no admitas acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Este pasaje continúa, pero permítanme mencionar varios principios que sacamos de este párrafo. Primero, no se permiten acusaciones ligeras contra un líder. No está diciendo que no se puede corregir al líder, sino que las acusaciones no deben ser ligeras. Requiere evidencia y testigos. Y teniendo evidencia y testigos, ahí se puede encarar la corrección de un líder, un pastor u otro que está abusando a la iglesia o a algunas personas en la iglesia. Si hay arrepentimiento, se debe mostrar gracia y restauración, como vimos en Gálatas 6:1. Pablo aquí destaca la importancia de no mostrar parcialidad, pese a que sea el pastor o el líder amigo, otro líder simpatizante o pariente, por más que tenga un vínculo con el abusador, hay que ser objetivo. Eso es un requisito para todos involucrados en el caso. Hay que también tener en cuenta que estas cuestiones pueden llegar a dividir a la iglesia. Algunos van a defender al líder acusado, otros van a acusar al líder y tomar el partido por ese lado. Y suelen ser muy estresantes. Por eso, en los versículos siguientes, Pablo recomienda tomar un poco de vino a Timoteo por el estómago. Claro, el estrés provoque, a lo mejor en el peor de los casos, úlceras, problemas estomacales, y el vino se toma como medicina en este caso. Finalmente, Dios es el juez final. No siempre terminan felices estas situaciones, pero Dios es el que va a juzgar al final y va a corregir la situación en el juicio final. Tenemos que agregar algo a esto, que cuando aplicamos estos pasajes, intentando de corregir el mal en la iglesia, bien puede ser necesario involucrar otros líderes de otras iglesias o las autoridades denominacionales. Ellos pueden ayudar y servir para asegurar la objetividad de la confrontación, así también como fiscalizar los resultados, especialmente en el caso del arrepentido. En el caso de iglesias independientes o las que enfatizan su autonomía, es mucho más complicado por falta de mecanismos denominacionales para ejercer presión sobre el líder abusador. En este caso, espero que el cuerpo de Cristo, líderes en la zona alrededor, puedan también ayudar, apoyar en este caso. Y sin duda, en cada momento necesitamos depender del Espíritu Santo. Ahora, necesitamos también reconocer que hay muchos casos en que las autoridades o comisiones investigadoras
encubren el caso de abuso con un intento de limitar los daños colaterales o cuidar el testimonio, como quien dice. El amiguismo, la simpatía personal o la relación familiar puede trastornar terriblemente este proceso de restauración y sanidad. A la larga, el encubrimiento daña aún más el testimonio de la iglesia y la salud de cada persona involucrada y específicamente viola las escrituras. Francamente, no lo veo como opción. Si no es posible confrontar al líder abusador o si uno no se siente en condiciones espirituales para hacerlo, o si la respuesta es negativa, es aconsejable salir y apartarse de ese grupo o esa iglesia. Esta opción es la más común, lamentablemente, ya que la respuesta de la iglesia o el líder abusador suele ser muy reaccionaria y violenta incluso. Algunos líderes narcisistas no aceptan el disenso ni la corrección y lanzan un ataque contra cualquier que ataca o intenta corregir su comportamiento abusivo. De manera que el retiro a menudo y lamentablemente es la única opción viable. Pero también tengamos en cuenta que apartarse también es difícil por los lazos emocionales con amigos en la iglesia, familiares que puede haber, por la historia compartida que reúne sentimientos muy profundos y también porque el arduo trabajo de replantear las formas de pensar, de hacer amigos, ir a otro lado, todo eso implica un largo proceso de sanación. No obstante, si uno quiere ser sano, si uno quiere estar bien, es necesario. Hablemos ahora de la sanidad en comunidad. Ahora, si bien el camino hacia la sanidad puede ser complicado, con vericuetos, altibajos, paradas, avanzadas, inesperadas, a grandes rasgos señalamos algunos pasos para que la persona pueda salir de la trampa. Es importante darse cuenta que uno no puede salir solo de un sistema disfuncional, como es el caso de un abuso emocional o espiritual. Los hábitos de pensamiento están tan dañados que lo disfuncional parece normal. Y al salir de una situación de abuso, la víctima suele ir a otro igual o peor. La vida se transforma entonces en un círculo vicioso. Es necesario entonces buscar personas maduras que saben cómo salir de estos casos, que saben brindar salud espiritual, que saben indagar, profundizar en las cuestiones relacionadas con los pensamientos disfuncionales para ayudar a la persona víctima salir, cobrar salud y encaminar la vida de otra manera. Quizás sea necesario buscar profesionales y ciertamente es necesario encontrar otra iglesia, otra comunidad cristiana de fe que no sea abusiva. Analicemos primero las emociones y los cuestionamientos que uno tenga. Hay que tomar un inventario del daño. Hay emociones fuertes que uno siente como enojo, culpa, vergüenza, pesar, lamento e incluso duelo. Esto indica un daño moral a la persona. El sentido de bien y del mal ha sido trastornado y no puede distinguir lo que es correcto. Y el efecto es similar al trastorno de estrés postraumático. Un autor dice, al final el daño moral puede reemplazar la capacidad de una persona de confiar en sí mismo, en otros, en seres trascendentes como la expectativa asentada de daño, explotación y humillación. Incluso el abuso de poder en contextos religiosos puede ser el máximo ejemplo de daño moral. Uno puede sentirse aislado, que está solo, y sentir profunda soledad provocado por la pérdida de confianza en personas en que
dependía anteriormente. Puedes llegar a no confiar en nadie y mucho menos en un líder religioso. Puede haber hipersensibilidad al abuso de cualquier clase y lleva tiempo sanarse de los recuerdos del dolor. El estrés puede llegar a la somatización y también a enfermedades difíciles de diagnosticar. Si sufriste una enfermedad o un padecimiento que los médicos no han encontrado, no han sabido identificar, probablemente es el resultado de algún abuso y por lo tanto requiere primero, antes de tratar la enfermedad o el síntoma físico, requiere tratar el daño emocional y espiritual. Hay un alto índice de reincidencia. Muchas veces las víctimas de abuso emocional vuelven a situaciones de abuso porque caben allí. Es decir, se sienten cómodos relacionándose con personas así. En cambio, para sanarse hay que salir, hay que apartarse de personas que piensan en forma disfuncional y relacionarse con personas sanas. Los daños y los cuestionamientos espirituales también son igualmente funestos. Uno llega a cuestionar el carácter de Dios. Si Dios es tan bueno y amoroso, ¿por qué permitió así? ¿Por qué permite que una persona actúe de esa manera? Uno puede llegar a cuestionar la relación personal que tenga con Dios. ¿Realmente soy cristiano? Por esa pregunta puede provocar serios cuestionamientos. Uno puede cuestionar la verdad, incluso cuestionar lo que la Biblia dice. Se ha trastornado la óptica, la perspectiva que uno llega a pensar y leer la Biblia como un libro de un montón de mandamientos. Y no es una carta de amor, como realmente es. Uno puede tener desconfianza en otros, particularmente el liderazgo. Por eso cuesta tanto buscar ayuda. Estos daños indican la seriedad de las heridas recibidas. Llegan hasta lo más profundo del ser. Por lo tanto, requiere la ayuda de otros. Subrayo esto. Necesitas otras personas para ayudarte a salir de este cuadro. Ahora veamos el segundo paso, que es renovar la forma de pensar. Uno necesita ver la manera de pensar a la luz de la Biblia. Es importante ser como los de Berea en Hechos 17:11, cuando recibieron la predicación del apóstol Pablo con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Es necesario, especialmente cuando uno lee la Biblia, ver cómo es Dios, cuáles son sus características y atributos, cómo actúa en relación con otras personas, cómo piensa, volviendo a tener una relación íntima con Dios. Hay que ver también la identidad del creyente y ver nuevamente cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Y también hay que saber y aprender a identificar personas sanas y nuevas maneras de relacionarnos con ellos. Dentro de ese marco es necesario analizar los por qué. Por ejemplo, ¿qué de mi historia me llevó a caer en esta trampa de abuso espiritual? Interesante la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son mis creencias o necesidades emocionales? ¿Están siendo cumplidas, realizadas? ¿Cómo puedo conseguir la satisfacción espiritual y emocional sin volver a caer otra vez en el cuadro de abuso? ¿Cuáles son mis creencias en cuanto a las relaciones interpersonales? ¿Por qué soy atraído a ciertas personas y no a otras? Las respuestas a estas preguntas te van a sorprender. Y bien va a ser que otra persona objetiva que no esté involucrado en el caso
se requiera para ayudarte a explorar los mecanismos internos, emocionales, psicológicos y también intelectuales que te han llevado a participar en un cuadro de abuso. Requiere también explorar nuevos paradigmas, es decir, buscando nuevas maneras de pensar sobre la vida, las relaciones interpersonales y especialmente la relación con Dios. El tercer paso es experimentar relaciones sanas, buscando una iglesia sana, una iglesia que enfatiza la gracia, una iglesia que tiene liderazgo y también miembros maduros que puedan ayudarte a relacionarse de una manera positiva. Una iglesia que alienta la madurez, una iglesia que no sustituye la actividad por la espiritualidad, que no estimula meramente la acción religiosa, sino una relación íntima con Dios y también con los demás hermanos. Dios tiene una manera maravillosa de dar vuelta a la vida y dar vuelta al panorama, de convertir experiencias penosas en motivo de alabanza a su poder y su gloria. Esto vemos en un texto de Romanos 8:28, ¿verdad? Pero quiero también que reflexionemos sobre la experiencia de José, el patriarca, que se encuentra en la última parte del libro de Génesis. José fue vendido a la esclavitud por sus familiares, por sus hermanos. Fue traicionado por sus amos como esclavo, encarcelado injustamente por muchos años, hasta que finalmente Dios le libró y le dio el puesto de ser segundo en poder en el país, segundo al faraón. Y cuando los hermanos arrepentidos volvieron y pidieron perdón, él respondió de esta manera: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Al salir, Dios quiere que lleguemos a esta perspectiva, que Dios va a darnos una gran recompensa por perseguir la salud espiritual y cambiar las perspectivas. En vez de tener dolor, pena y dificultades, brindar la gracia a otras personas, sin duda a muchas personas, a causa de lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Puede ser que lleve tiempo llegar a esta actitud, pero confiemos en Dios, que va a tratar con justicia no solamente a los que abusan, sino también va a brindar gracia a los que le buscamos a Él. Como dice el apóstol Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que el Señor derrame su abundancia gracia sobre vos.